¿Qué queréis de beber? Coca-Cola bien, pero cogemos una botella grande. Los vasos los llevo yo de mi casa. Vale, pues compramos una bolsa grande y así no producimos tanto. Vale, pero yo tengo dos, así no hace falta comprar bolsa. Ah, bueno, vale. ¿Os apetece Coca-Cola? Sí, cogemos 6 latas. Vale. Vamos a comprar algo de picar también, ¿no? Vamos a por unas papas. Vale. Oh, mirar, este está bueno. Ya ves, se contamina. ¿Cuántas queréis? Perdón. Hola chicos, ¿qué habéis comprado? Mira, hemos comprado Coca-Cola, papas y poco más. Pero qué barbaridad en envases, ¿qué no se me han enseñado a comprar o qué? ¿Pero qué hemos hecho mal si hemos comprado lo que nos gusta? Pues en vez de comprar un pack de latas, comprar una botella grande. Es una estupidez, generamos los mismos residuos. Bueno, luego lo comprobaremos. Bueno, vamos a recoger esto, ¿no? Sí, venga, va. Venga. ¿Pero qué haces? ¿Eso no se tira así? Que da igual, ya hablarán los basureros. No, vamos a los contenedores y lo explico, va. Bueno, ¿por dónde empezamos, chicos? Para empezar tenemos los 3 principales, que son el verde, el amarillo y el azul. El verde sirve solo para envases de vidrio. El amarillo sirve para envases ligeros, como por ejemplo la botella de Coca-Cola vacía. Después tenemos el gris, que sirve para un poco mezcla de todo, y el marrón, que sirve para echar productos orgánicos o cosas con restos de cosas orgánicas. Y por último está el rojo o el naranja, que sirve para tirar la ropa. Luego se sigue con un contenedor que tiene una cruz verde, que es para los medicamentos. Y luego estaría el morado, que sirve para las pilas. Este es el contenedor de plástico, acaba todo el plástico. Bueno, vale, va. A partir de ahora reciclaremos. Muchas gracias, chicos. Los seres humanos ahora representan los principales contribuyentes al calentamiento del planeta, principalmente debido a los gases de efecto invernadero, metano y dióxido de carbono en su mayor parte, agregados a la atmósfera de las industrias, el consumo de electricidad, el escape de los automóviles y mucho más. El reciclaje consiste en un proceso donde los residuos desechados son recolectados para luego ser transformados en nuevos materiales y productos. El proceso comienza cuando intentamos reducir el origen a la hora de comprar productos. Una vez generados los residuos, podremos reciclarlos o hasta reutilizarlos. Recomendamos al ayuntamiento crear localizaciones donde podamos encontrar todos los contenedores sin necesidad de desplazarse, y también a las empresas intentar generar menos envases a la hora de la producción y venta de un producto. Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo.